Mediante el siguiente video vamos a dar una explicación muy general en lo referente a la guía autónoma número 7, específicamente a la práctica de tabla periódica. Entonces vamos a hacer por acá algunos recordatorios importantes. El primer recordatorio es respecto a los periodos. Entonces tenemos acá una numeración del 1 al 7. Esa numeración corresponde específicamente a los periodos de donde se ubican los elementos en la tabla periódica. Entonces tenemos los periodos van a estar representados por estos números que van desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 y 7. Recordarles que los periodos se ubican en forma horizontal. O sea, todos los elementos que se ubiquen en la misma línea horizontal van a pertenecer al mismo periodo. Entonces tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, el helio pertenecen al periodo 1, el sodio, el magnesio, el aluminio, silicio al 3, el estroncio, el estaño, el antimonio pertenecen al 5, así sucesivamente. Y en la parte inferior tenemos el periodo 6, que es toda esta línea de acá, y el periodo 7. De igual manera recordarles que el periodo 6 es una continuación después del elemento lantano y el periodo 7 una continuación del elemento actinio. Por eso el periodo 6 también recibe el nombre de lantánidos y el 7 recibe el nombre de actínidos. Eso para refrescarles ese aspecto tan importante de la tabla. Entonces, repito, los periodos son 7 y se analizan en forma horizontal. Perfecto. Ya teniendo claro lo de los periodos, vamos a ubicar los elementos en bloques a manera de repaso, ¿verdad? Lo que habíamos visto ya a principios de año. Los bloques los vamos a ubicar en forma horizontal, pero segmentando ciertas partes de la tabla periódica. Por ejemplo, esta región de acá pertenece a los elementos del bloque representativos. Lo mismo tenemos a este lado, representativos. Entonces, si tuviéramos que colorear, que lo van a tener que hacer en la guía autónoma número 8, todos estos elementos deberían llevar el mismo color porque pertenecen a los representativos. Ese es el primer bloque. Luego el segundo bloque que tenemos se llaman elementos de transición, que son esta franja que tenemos acá del centro. Esos son los elementos de transición. Entonces tendríamos que delimitar por acá. Todos ellos son elementos de transición. Y por último tenemos los elementos conocidos como transición interna o tierras raras, que son los que se ubican acá en la parte inferior. Transición interna o tierras raras. Todos estos de esta zona. Entonces tenemos los tres bloques bien definidos, representativos, todos los elementos que marqué acá. Esta franja del centro, transición, y la parte inferior, transición interna o tierras raras. Entonces refrescamos ya otra de las ubicaciones en la tabla periódica, los bloques. Ahora vamos a ubicar algo que sí es nuevo para ustedes, que son las familias, grupos o familias. Entonces ahí tenemos una representación con números, no sé si lo vamos a marcarlo por acá, 1A, 2A, tenemos todos estos de acá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Cada uno de ellos tiene un nombre específico. Entonces tenemos, por ejemplo, la 1A recibe el nombre de alcalinos y siempre se van a analizar en forma vertical. Alcalinos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. El 2A pertenece a la familia de los alcalinotérreos. Todos ellos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. El 3A serían térreos. Ahí tenemos en el 3A
los térreos, el aluminio, el galio, indio. El 4A, familia del carbono o carbonoides, todos los que están hacia abajo. La 5A se llaman familia del nitrógeno o nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Luego tenemos la 6A, familia del oxígeno o calcógenos, todos los que se ubican acá hacia abajo, oxígeno, azufre, selenio. Luego tenemos 7A, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, todos los que están en línea hacia abajo. Y por último, la 8A, familia de los gases nobles o inertes, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Eso es lo que denominamos grupos o familias. Ustedes en su material tienen la descripción específica de cada uno de ellos. Recuerden que se analizan siempre en forma vertical para identificar a qué familia pertenece. Bueno, entonces ya con esto me faltaría solo un aspecto a mencionar. Bueno, perdón, dos aspectos. Primero, recordar la ubicación de los elementos en elementos no metales, que serían todos los que se ubican en esta zona de acá. Tenemos los elementos metales, serían todos los que se ubican hacia acá, incluidos estos elementos de acá. Todos ellos son elementos metales. Y también tenemos los famosos elementos metaloides, que les puse un asterisco acá y se los marqué. Esos son los conocidos como metaloides: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio. Tenemos el polonio y el astato. Esos son los elementos metaloides. Repito, este sector de acá se denominan no metales. Todos los que están al lado izquierdo, que los encerré acá, serían metales. Y los que están marcados con asterisco se llaman metaloides. Ya eso lo analizamos en descripción. Fue el primer tema que desarrollamos durante este año. En esta guía lo único que van a hacer es ubicar los elementos. ¿Okay? Y ahí tendríamos entonces la ubicación metales, no metales, metaloides. Y por último, hay un grupo de elementos que se denominan tríadas. Las tríadas son grupos de 3 elementos que comparten ciertas características. Entonces tenemos, por ejemplo, el hierro, cobalto, níquel, rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino. Son las denominadas tríadas. Son elementos, por ejemplo, estos que son más conocidos, el hierro, el cobalto y níquel, tienen características químicas y físicas muy similares. Por eso se denominan tríadas. Digamos que para hacer una comparación, es algo así como cuando hay hermanos gemelos, ¿verdad? Que tienen muchas características que comparten. Ellos pues tienen sus diferencias, pero también tienen muchas similitudes. Básicamente ese ha sido el recordatorio de los contenidos para esta guía de trabajo autónoma número 7. Espero que les sirva en su